Vamos a dar inicio a la clase programada para el día de hoy. Hoy nuestro primer sábado del segundo mes de clases de este segundo trimestre escolar del 2021. Hemos venido hablando desde el inicio de lo que ha sido el concepto de economía, de lo que han sido sus agentes económicos. En esta clase vamos a hablarles acerca del Estado, ¿verdad? Como concepto dice, el Estado, los antiguos no conocieron dicho término. Fue Nicolás Maquiavelo quien en los albores del siglo XVI introdujo el término Estado en la literatura política. Para el profesor Quintero, el Estado es una numerosa sociedad humana, legal e independiente de cualquier otra que ocupa de manera estable un territorio definido dentro del cual mantiene un gobierno. El Estado involucra a los agentes económicos, familia y empresa, permitiendo que las empresas, a través de sus actividades económicas de generar bienes y servicios, genere una ganancia y o dividendos, y por medio de el Estado obtiene un porcentaje de impuestos que les sirven para generar servicios sociales en beneficio de las familias, como la salud, los subsidios de vivienda y educación. Nosotros al inicio del trimestre empezamos a hablar sobre lo que fue los agentes económicos, ¿verdad? Logramos ver como primer agente económico a la familia. Nosotros vimos también a las empresas y ahora estamos viendo a lo que es el Estado, ¿verdad? Tal cual como dice la lectura, el Estado involucra a los dos agentes económicos mencionados anteriormente, ¿verdad? Recuerdan que yo les estuve hablando de que cuando uno tiene un tipo de negocio, ¿verdad? El negocio que sea que usted tenga, ya sea de producción de bienes o de servicios, usted tiene pues que pagar algo que se llama impuesto, ¿verdad? Al usted pagar esos impuestos, ¿verdad? Al Estado, esos son porcentajes que el Estado va a ir generando en cuanto a dinero de todos esos contribuyentes, de todas esas personas que tienen que pagar un impuesto por tener un negocio. Entonces, cuando nosotros hacemos cada año un cierre de año fiscal, el Estado va a ver cuánto percibimos en impuestos. Entonces, toda esa suma de dinero que el Estado recibe, ¿verdad?, que perciben impuestos, ellos entonces los destinan para que sean para los pagos o para creación de obras de distintos sectores de la población, ¿verdad?, que ayudan a distintos sectores de la población, incluso, como dice aquí, da subsidios de vivienda y educación, ¿verdad?, al país. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver que dentro de esto la familia obtiene mucho beneficio, ¿verdad? Entonces, por eso involucra a estos dos sectores, ¿verdad? Las empresas, que son las que por medio de su trabajo, de sus operaciones, generan un impuesto que va dirigido al Estado. Esas empresas, al generar esos impuestos que van a pagar al Estado, tuvieron que utilizar una mano de obra. Al utilizar una mano de obra, ¿quién fue? ¿De dónde viene esa mano de obra? De lo que es la sociedad que conforma ¿quién? La familia. Entonces, si vemos, todo está involucrado, ¿verdad? Todo está encadenado en sí y es un beneficio que se da en cadena, ¿verdad? Tanto de lo que viene siendo la familia, la empresa y pues como último el Estado, pues que es el que percibe los impuestos para luego ser utilizados ¿en quién? En la familia. Dice, el Estado, por ser un organismo jurídico, a través de sus poderes ejecutivos, legislativo y judicial, permiten a la empresa y familias desarrollarse para que la economía del país crezca y a la vez el Estado tiene como responsabilidad dar bienestar social a las familias a través de sus empresas, ¿verdad? La conformación de todo Estado
está conformada en los 3 poderes que nosotros siempre hemos escuchado mencionar en las noticias. Nosotros siempre escuchamos hablar que si el ejecutivo, que si el legislativo, y nosotros de repente nos quedamos pensando, pero ¿qué será? Bueno, ya sabemos qué es, cómo se conforma ese Estado, ¿verdad? ¿En qué poderes está conformado? Cuando nosotros hablamos de legislativo, ya nosotros sabemos que estamos hablando de los diputados, ¿verdad? El judicial, que estamos hablando de la administración de justicia, de lo que conforma el órgano judicial, ¿verdad? Pues el ejecutivo, estamos hablando nosotros entonces de lo que conforma lo que es la presidencia de la República. Nosotros vemos, ¿verdad?, en la práctica que siempre hemos escuchado hablar de estos poderes, de las distintas labores que tienen cada una, y tal cual dice la lectura, la responsabilidad, ¿verdad?, es dar bienestar social a las familias. Porque el legislativo crea leyes, ellos crean leyes en beneficio de ¿quién? De la sociedad, ¿verdad? Y al crear leyes a favor de la sociedad, entonces aquí dice pues que ellos a través de sus empresas también dan beneficio, dan bienestar social, porque nosotros cuando vimos las empresas, nosotros vimos que también habían empresas que conformaban parte de ¿quién? Del Estado. Habían empresas privadas que eran de aquellas personas naturales o jurídicas que conformaban una empresa, y veíamos también esas empresas que conformaban parte del Estado, como eran las instituciones. Si recuerdan, les mostré en las láminas de aquella clase, les hablé sobre la Dirección General de Ingresos, que era el MEF, y pues ahora estamos viendo acá que esos impuestos llegan al Estado, y llegan al Estado por medio de ¿quién? De la Dirección General de Ingresos. Ahí es que se pagan los impuestos, y entonces ahí es que luego se ve pues cuánto fue lo que percibieron ellos. Igual, el Estado también tiene otras instituciones que recaudan fondos para el Estado, mismo como por ejemplo la Caja de Seguro Social. Ellos recaudan también dinero que consiste en el pago de la cuota obrero patronal, ¿verdad? Dinero ese que entonces ¿a quién va? Al Estado. ¿Y quién lo pagan? Las empresas. Aquí les traje como ejemplo de nuestro estado panameño, ¿verdad? Nuestro estado panameño, pues aquí ven la bandera, el himno nacional, el escudo, ¿verdad? Lo que conforma para nosotros el tener un estado. Nosotros lo vemos simbolizado de esta manera, mediante nuestros símbolos patrios, ¿verdad? Dice, diferentes tipos de estado, definitivamente que sí, va a haber diferentes tipos de estado. Nosotros vamos a ver ahora mismo como primer punto un estado en política. Cuando nosotros hablamos de un estado en política, dice, el estado es una forma de organización sociopolítica. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Cuando nosotros hablamos de que el Estado es una forma de organización sociopolítica, y en la lámina anterior le mostré nuestros símbolos patrios, ahí nosotros nos damos cuenta de la importancia que fue para nosotros conformarnos como Estado, ¿verdad? El tener esa independencia que tuvimos, ¿verdad? La separación que tuvimos de Colombia, y el ya convertirnos en un Estado, ¿verdad? Que tenga pues un poder soberano para poder desempeñar sus funciones políticas. Dice, cuando habla de una zona geográfica delimitada, pues todo tiene una jurisdicción. Si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás y llegamos a cuando dimos geografía en premedia, entonces nosotros logramos entender cuando hablábamos de la división política de los países y las fronteras que existían, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos vamos a ubicar cuando nosotros hablamos de zonas geográficas delimitadas. Dice, los elementos que constituyen el Estado son la población, el territorio y poder, ¿verdad? La población, que la conformamos todo lo que formamos una sociedad. El territorio es tal cual le hablé, ¿verdad?
el que está dentro de nuestras fronteras, y el poder es el poder ese que tiene un Estado pues organizado políticamente. Dice, diferencia entre Estado, nación y gobierno. Vamos a ver la diferencia entre estos tres conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando escuchamos hablar de Estado, nosotros hablamos de nación. Nosotros siempre tendemos a decir, es como una costumbre, nosotros decimos nuestra nación, nuestro Estado, o nosotros hablamos de nuestro gobierno, ¿verdad? Son términos que nosotros siempre utilizamos cuando nosotros no vamos a hacer referencia, cuando vamos a hacer referencia en sí a un país. Nosotros siempre vamos a hablar de estos tres términos. Entonces dice, se usa erróneamente la palabra nación y gobierno como sinónimo de Estado, según los contextos, pero aunque están relacionadas, son definiciones distintas. Veamos la diferencia. 1. El Estado se comprende específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno, ¿verdad? Está claro, dice, la organización de un territorio, cuando hablamos de territorio, hablamos de ese que comprende las fronteras que yo les dije, ¿verdad? Está delimitado. Bajo el dominio de un gobierno. Cuando hablamos de gobierno, hablamos del gobierno que está en curso en el momento en que nosotros hablamos. Porque recuerden que nosotros mismos elegimos al gobierno que va a estar en curso en ese periodo, ¿verdad? En ese periodo del que estemos hablando, puede ser ahora mismo, el gobierno que ahora mismo tenemos nosotros, que nosotros elegimos y que ahora mismo está, pues, gobernando nuestro país, tal cual lo dice la palabra gobernando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de gobierno, ahora sí entendieron qué es hablar de gobierno y cuál es la diferencia en lo que hablamos de Estado, ¿verdad? El Estado es lo que ya está conformado, ¿verdad? Entonces dice, la nación se refiere a la comunidad de personas que comparten una lengua, una cultura, religión, historia y o territorio. Puede organizarse en un Estado nacional o no, ¿verdad? Entonces ahora ya quedamos claros en la diferencia que hay entre Estado y gobierno. Ya sabemos lo que es Estado, ya sabemos lo que es gobierno, y ahora ya estamos claros en qué nación, quiénes conforman esa nación, todos nosotros, ¿verdad? La comunidad de personas. Porque nosotros compartimos todos una misma lengua, una misma cultura, una misma religión, aunque no todos una misma religión, porque pues hay diferentes creencias, pero sin embargo pues sí tenemos una misma historia y un mismo territorio. Cuando nosotros hablamos de personas que comparten una misma lengua, nosotros estamos hablando pues de nosotros como panameños. Claro que usted va a encontrar que en Panamá hay personas de distintas nacionalidades, pues nosotros acá tenemos muchos chinos, ahora tenemos muchos venezolanos, hay colombianos, hay nicaragüenses, pero nosotros cuando hablamos de las personas que comparten una misma lengua y que comparten una misma cultura, nosotros estamos hablando en cuanto a la nacionalidad. Y es por eso que cuando a usted le preguntan su nacionalidad, que viene de nación, usted dice panameña, ¿verdad? Entonces, ya estamos como un poco más claro en la diferencia que hay entre los tres términos, ¿cierto? Dice, un Estado nacional es aquel que resulta de la organización sociopolítica de una nación que comparte un territorio, una lengua y una historia común. Es decir, es el Estado que representa una nación. Este es el caso de la mayor parte de los estados modernos de la actualidad. Por ejemplo, Portugal, Italia, México, Colombia. Esto a manera de ejemplo, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por ejemplo, ahora mismo en los medios muchas noticias acerca de Colombia, ¿verdad? De los problemas que hay ahora mismo en cuanto al gobierno que tienen en la actualidad, en cuanto a las leyes y todo lo demás. Y ahí entonces nosotros nos damos cuenta que nos corresponde a la nación que conformamos todas las personas, ¿verdad? Luchar por
tener el Estado que nosotros nos merecemos tener como ciudadanos, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos la diferencia del Estado que nosotros queremos, de la nación, de nuestra nacionalidad, del conjunto de esas personas que luchan por eso, y del gobierno que es el gobierno que administra, ¿verdad? Por decir así, al Estado en ese periodo. Dice, la palabra gobierno, en cambio, se refiere a las personas que administran el Estado, independientemente de su naturaleza. En otras palabras, se llama gobierno a las autoridades que en nombre de un Estado ejercen funciones administrativas de cualquier tipo por un tiempo determinado. Creo que aquí estamos claros definitivamente, ¿verdad? Que ya ahora sí aquí vemos, como les dije anteriormente, que la palabra gobierno, ¿verdad? Se refiere a las personas que administran el Estado, ¿verdad? Y pues los gobiernos son conformados, ellos se conforman por distintos tipos de partidos políticos, que ellos luego de cumplir con el proceso de elección, pues entonces ellos llegan a gobernar para administrar el Estado durante un periodo de tiempo determinado. Dice, aquí les traje esta imagen en la cual nosotros podemos ver, ¿verdad? La diferencia entre lo que son estos tres conceptos que hemos mencionado, como lo es nación, Estado y gobierno. Dice, la nación, comunidad de personas que comparten lengua, cultura y el marco de una historia y o territorio. El Estado, forma de organización política. Un momento. Forma de organización social y económica que reclama la soberanía sobre un territorio determinado. Vemos gobierno, que son los órganos rectores de un Estado representados por autoridades electas o nombradas por una institución competente. Tal cual como les venía explicando, ¿verdad? ¿Quiénes conforman la nación? Nosotros. El Estado, ¿verdad? Es aquella que está establecida social y políticamente, y pues el gobierno es el que nosotros elegimos a través de lo que nosotros le llamamos la nación. Y ahí nosotros nos damos cuenta que muchas veces cometemos el error a hacer mención de cualquiera de estos conceptos, porque a veces hablamos de nación y estamos hablando de Estado. Y pues ya sabemos que no es así. Dice, la nación es un concepto histórico y cultural, definitivamente, porque si nosotros que conformamos una nación compartimos una historia, ¿verdad? Es por eso que nosotros hablamos mucho de nuestra historia política, de nuestra historia social, de nuestra historia, de cómo nos conformamos, cómo nos independizamos y nos convertimos en un Estado, ¿verdad? Dice, concepto abstracto que integra ciudadanía, territorio, organización y valores de referencia. Y gobierno, concepto concreto y reconocible, ya que se pueden identificar a sus actores. Definitivamente, porque cuando nosotros hablamos de gobierno, nosotros estamos hablando de el sistema político que en el momento es el que está, ¿verdad?, administrando el Estado. Entonces ya nosotros ahí hablamos, ¿verdad?, ya nosotros nos referimos e identificamos, ¿verdad?, a sus actores. Cuando hablamos de actores, ¿hablamos de qué? Del partido político que en el momento es el que está administrando el Estado. Dice, ¿puede haber una nación sin Estado? Ejemplo, nación judía durante la diáspora. Eso es como que, por ejemplo, nos ponemos a analizar, profesora, pero puede existir un Estado, ¿verdad? Puede existir un Estado, puede existir una nación que no tenga un Estado, que no esté constituida políticamente. Pues ya nos damos cuenta que sí puede existir, y como por ejemplo tenemos la nación judía, ¿verdad? Dice, duración de su Estado, duración temporal es permanente. El gobierno, duración temporal, los representantes de gobierno cambian periódicamente, ¿verdad? Y pues ahí nosotros podemos ver que la administración del Estado
se conforma de diferentes posiciones. Por ejemplo, nosotros vemos a los representantes de corregimiento, vemos a los alcaldes de distrito, a los gobernadores, y que son quienes administran, ¿verdad? El Estado conformado por jurisdicciones. Entonces, nosotros ahí vemos que el gobierno, ¿verdad? Puede variar, es decir, nosotros tenemos en el momento una administración de nuestro Estado bajo una bandera política, pero sin embargo, si nosotros nos vamos a ver, hay muchos representantes que de repente no corresponden a esa bandera política que está al mando del presidente de la República, igual los alcaldes, eso lo podemos ver. Obvio que los gobernadores sí, pues, porque el gobernador dentro de una provincia es la máxima autoridad administrativa, ¿verdad? Entonces, él es colocada, pues, por el presidente de la República. No es, pues, elegida como nosotros elegimos a nuestros representantes, a nuestros alcaldes. Entonces, ahí nosotros vemos que es una duración que se da de forma temporal. Dice, no es una forma de organización política, definitivamente que la nación no es una forma de organización política porque pues la conformamos nosotros. El Estado es un poder impersonal. Cuando hablamos de que es impersonal, porque pues definitivamente no corresponde a algo específico, y de gobierno, ejercicio directo del poder en representación del Estado. Nosotros ahí vemos pues que definitivamente el gobierno que esté en curso es el que va a tener pues la representación del Estado en ese tiempo, ¿verdad? Y la representación se da de forma directa. Dice, Estado de Derecho. Cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, dice, se llama Estado de Derecho al régimen constitucional que garantiza el ejercicio de la libertad, la debida separación de los poderes públicos, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley. De todo ello emana que el Estado de Derecho protege judicialmente a la ciudadanía del abuso de poder por parte de las autoridades. Este tipo de régimen es propio de los estados democráticos. Cuando nosotros hablamos de un Estado de Derecho, de régimen constitucional, entonces ahí nosotros nos vamos a una de las primeras diapositivas en la cual nosotros hablamos de los poderes del Estado, ¿verdad? Que nosotros hablamos que había un poder judicial, un poder legislativo, ¿verdad? Nosotros hablamos de esos tres poderes. Entonces nosotros acá cuando hablamos de Estado de Derecho, nosotros nos hacemos referencia a lo que es, ¿verdad?, el poder judicial. Definitivamente que nosotros dentro de nuestra nación, ¿verdad?, dentro de nuestra nación nosotros nos conformamos por distintas leyes que ellas vienen enumeradas dentro de una pirámide y en la cual nosotros podemos ver que la primera es la Constitución Nacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese Estado de Derecho? Velar, ¿verdad? Porque a nosotros como parte de la nación, nosotros los ciudadanos, los que conformamos una sociedad, se nos respeten todos nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hablamos de la relación que existe de estos tres tipos de poderes en lo que es el Estado. Dice, el Estado de Derecho. Este concepto alude a aquel Estado en que tanto los gobernantes como los gobernados deben someterse a ciertas normas fundamentalmente obligatorias. ¿Qué necesidad tiene que exista una legislación en un Estado y que las leyes sean iguales para todos? Entonces a eso vamos, a lo que yo les estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Que pues nosotros definitivamente que como nación todos tenemos leyes que cumplir. Las leyes no pueden ser, como le digo, que de repente yo les voy a prohibir a los ciudadanos de tal a tal edad hacer tal cosa y a los otros, y, o sea,
las leyes tienen que estar fundamentadas. Porque estamos hablando de un Estado de Derecho, estamos hablando de que esas leyes tienen que estar fundamentadas, el por qué, ¿verdad? El por qué, y entonces nosotros tenemos que dirigirnos dentro de esa sociedad en base a leyes. Imagínense que viviéramos en una sociedad donde no existiera ningún tipo de ley. Definitivamente que cómo andaría todo. Las leyes, pues, existen para eso, para que se cumplan y para que nosotros podamos dirigirnos dentro de una nación de una mejor manera. Dice, estado de excepción. Cuando un país basado en el Estado de Derecho enfrenta una gran perturbación del orden público, golpe de Estado en ciernes, saqueos descontrolados, el gobierno tiene la potestad de declarar estado de excepción. Se trata de la suspensión de garantías constitucionales por un periodo determinado. El término alude así a una condición temporal en la que se encuentra una nación. Cuando nosotros hablamos de un estado de excepción, nosotros vamos a hablar, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden por la edad, cuando nosotros tuvimos en 1989 lo que fue la invasión que hubo a Panamá, ¿verdad? Pues nosotros entonces, recuerdan que les venía hablando, cuando hablé de Estado de Derecho, les hablé de la Constitución, que pues es la primera, y de ahí emanan todas las leyes que vengan, porque todas tienen que ser, no puede ir ninguna sobre la Constitución, tiene que ir en base a lo que la Constitución establece. Entonces, si un Estado en el momento determinado, como por ejemplo, vamos a ponerle ese ejemplo de lo que nosotros vivimos en ese momento, ¿verdad? Entonces, el gobierno que estaba en turno, ¿verdad? Él lo que hace es que declara un estado de excepción. ¿Qué quiere decir? Que se suspenden todas las garantías constitucionales por un periodo determinado. Cuando yo hablo garantías constitucionales, yo hablo de todas esas leyes que vienen de esa Constitución. El término alude así a una condición temporal en la que se encuentra una nación. Como por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia, si hubiese sido acá en Panamá, porque pues las constituciones no son iguales para todos los países. En Estados Unidos nosotros podemos ver una constitución que es una página y acá nosotros tenemos un libro. Entonces, no es lo mismo para todas las naciones, pues cada una está conformada de forma distinta, pero todas en beneficio de ¿quién? De la nación. Dice, aquí les puse una imagen para que tengan un ejemplo de estado de excepción, aunque creo que ya les quedó claro, y como es un tema que ahora mismo vemos mucho en las redes sociales por lo que están pasando pues en nuestro país vecino, logramos nosotros ya ubicarnos cuando hablamos de un estado de excepción. Ahora hablaremos sobre el estado civil. El estado civil se refiere a la situación en la que se encuentra un ciudadano respecto de sus filiaciones, de las cuales se desprende una serie de derechos y deberes legales. Los estados civiles son soltero, casado, divorciado o viudo, ¿verdad? El estado civil es la condición que tiene el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano respecto a sus filiaciones y tal cual como dice el término, se desprende una serie de derechos y deberes legales. ¿Por qué se dice eso? Porque si nosotros hablamos de esos estados civiles y nosotros como por ejemplo vamos a ponerle a aquellas personas que son casadas, pues ya ellos van a tener, ¿verdad?, deberes legales uno con el otro. O sea, no es que nos vamos a casar y estamos enamorados, nos casamos porque todo va a ser felicidad, sí, en el nombre de Dios que todo sea felicidad, pero en el camino se pueden dar muchas situaciones. Entonces,
Es por eso que se habla aquí pues de una serie de derechos y deberes legales. Igual eh, para el divorciado, así mismo es. Así es que aquí les traje esta imagen de estado civil para que la vean muy jocosamente. Ahí ustedes ven una soltera y un soltero, ven un novio y una novia. Vemos el símbolo que representa, dice, a los casados, que es una argolla, los viudos, un viudo y una viuda, y los divorciados, ¿verdad? ¿Qué es lo que les estuve hablando? Perdón, lo que les estuve hablando en la lámina anterior de Estado Civil. Entonces, bueno, esto era lo que yo quería compartirles a ustedes. Ahora voy a dejar de grabar para entonces hacerles unas preguntas en cuanto a todo lo que logramos ver y explicar en la mañana de hoy. Un momento.